catalizadores que suelen ser sólidos. No tendría caso que fueran fluidos porque estaríamos caeríamos en el tema de reactores homogéneos. Entonces, estos son catalizadores. Quiero que ahora se imaginen así los reactores, que dentro de ellos, esta es una de tantas formas, ¿sí? En realidad, estoy hablando de uno de tantos, porque el diseño aquí en reactores ahora se vuelve hasta creativo, en el aspecto de que aquí el punto es de que, ¿qué es lo que espero más? ¿Cómo aquí voy a encontrar más reacción? Cuanto más fluido esté en contacto con el catalizador, mejor. Entonces, estas son esferas, ¿no? ¿Qué convendrá más? ¿Esferas grandes o esferas chiquitas? ¿Por qué? Calentamos el área de contacto. Es como si estas las partiéramos. ¿Se acuerdan de su clase de equilibrio químico en el laboratorio cuando hicieron si es que le hicieron la del Alka-Seltzer? Sí. Que una era con piedrotas y otra era molido. Sí. Se supone que molido la reacción era más grande. Por eso salía y se veía horrible. Aquí el punto es de que se dice la teoría de que mientras más pequeño, mejor es la reacción. Pero ahorita vamos a ver que no necesariamente. Realmente no se trata de que mientras más pequeño, mejor. Porque si son muy pequeños, ¿qué les van a empezar a hacer estas? Podrán ser súper chiquititas, pero no van a empezar como a aglomerarse. Entonces, ¿tiene caso que sean tan pequeños y se van a aglomerar de todas formas? No. Como cuando se les hace brumos el atón. No queremos eso tampoco. Entonces, hay un punto en donde sí, quiero que sean pequeños, pero tampoco tanto que me generen aglomerados. Porque si se generan aglomerados, pues la eficiencia de que tenga partículas chiquitas ya no es lo mismo. Tampoco es que tengan tan grandes. Todo eso se va a analizar y también va a depender. ¿Se acuerdan que les decía que todo depende anteriormente a qué escala estamos trabajando? Sí. No es lo mismo que estemos trabajando en un laboratorio donde todo es preciso, exacto y minucioso, que a que estemos en la industria. En la industria realmente, como hasta ahora, es muy difícil que nosotros obtengamos nanopartículas para hacerlo. No digo que no se pueda, sí se puede, pero es más común observar catalizadores de un tamaño más grande. Entonces, todo eso lo vamos a ir platicando. Esta clase va a ser como muy teórica, pero también con problemas, para que sea un equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan también que habíamos hablado de su proyecto de un artículo? Hoy les voy a decir cómo vamos a empezar a hacer eso, ¿de acuerdo? Y lo van a presentar en 10 minutos, no necesito más. No es necesario que lo presenten todos, pero sí todo el equipo tiene que trabajar. Muy bien. Y claro que no les voy a dejar una cosa fuera del lugar de lo que estamos aprendiendo. Se los dejo porque de cierta forma, haciendo eso, van a entender mejor la catálisis y los reactores. Digamos que es como al mismo tiempo estar estudiando para los exámenes. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Ya voy a procurar ahora traerle todos los apuntes así. Ya ustedes tomen notas estas que no vengan aquí, pero todo con el fin de utilizar esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál era la clave? ¿Cuál es el nuevo desafío de ahora? En la catálisis heterogénea, la reacción no ocurre en el fluido, sino en la superficie de un catalizador sólido. Es decir, ahí, en este esquema, ¿dónde va a ocurrir ahora la reacción? Aquí va a ocurrir la reacción. ¿Sí me explico? La reacción ya no es como antes, que ocurre aquí o ocurre acá. No, ya hay un área específica, un lugar específico en el reactor donde está ocurriendo la reacción. ¿Acá dónde ocurre? En estos puntos. ¿Cómo se los puede explicar? Háganse cuenta que ahora estos son globitos que se cargan estáticamente, ¿se acuerdan, no? Cuando se los frotan con el cabello y se les pega. Háganse cuenta que eso es una interacción electrostática, ¿sí o no? Entonces, hoy ahorita
conforme vamos avanzando en la clase, les voy a mandar una guía de las diferentes interacciones químicas y físicas que puede haber, porque ahora, ¿en qué nos basamos? Pues que ya no solamente hay mezcla todo y como un caldero y ya, ¡pum! No, ahora esa magia, esa reacción no va a ocurrir solo por mezclarlos, va a ocurrir porque tengo que analizar, ahorita ustedes ya tienen que ser más profundizar más en las reacciones. Ya no es tan sencillo como de, mezcla ácido clorhídrico y agua y ya, la reacción. No, ahora tengo que pensar cómo va a interactuar cada reactivo con el catalizador. Porque las reacciones ya toman lugar en donde está la superficie del catalizador y los fluidos. Es decir, ya no puedo decir, aquí está reaccionando. No. ¿Dónde está reaccionando? Aquí, en su superficie. Por eso es que decimos, mientras mayor área de contacto, mejor, más velocidad de reacción. Mientras menos velocidad, área de reacción, área de contacto, menor velocidad de reacción. Esa es la nueva ley. Siempre tengo que pensar la forma de optimizar esto como aumentando el área superficial del catalizador. ¿Qué es el área superficial? Todo lo expuesto de todo. ¿Qué es mejor? ¿Una esfera totalmente plana o una que tenga huecos? Una porosa. Una porosa. ¿Por qué? Porque los huecos van a aumentar esa área superficial. Entonces ya el líquido no nada más va a mojar la superficie. ¿Dónde más va a entrar? Por todos los huecos, ¿no? Entonces puedo tener tal vez un catalizador grandote, pero si está muy poroso, es lo mismo que tener muchas partículas chiquitas. Es por eso que este tipo de materia está muy ligado a la ciencia de los materiales, porque aquí básicamente ya no solamente ustedes se encargan de hacer reacciones, sino de diseñar el material. Y un material suele ser sólido. No digo que no para los líquidos o gaseosos, pero un material, estamos hablando de algo que puedo tocar. Entonces, el que ustedes diseñen esferas, flores, cuando busquen sus saquitos van a encontrarse con nanoflores, ¿cuáles nanocubos? Todas esas formas son lo que hoy en día se está trabajando. La fabricación de catalizadores que tengan diferentes geometrías, diferentes composiciones, diferentes arreglos. ¿Alguien ha oído de los nanotubos de carbono? Sí. Literalmente son magia. ¿Sí sería absorción, profesor? ¿No? Absorción. Todo eso se llama absorción, por parte. Y todo eso vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esto? Estamos en una pequeña introducción, solo para que vayamos agarrando un nuevo panorama. Entonces, vuelvo a recalcar, ya no puedo pensar en los reactores como, entra A y sale B, R y A. Y no me importa la caja negra. Ahora sí me importa la caja negra. Muy bien. Aquí lo dicen bien. La velocidad ya no depende solo de la concentración en el fluido, sino de una secuencia de pasos. Es decir, aquí ya no hablo solamente de que CA reacciona con CB para formar CR. Ahora voy a hablar de una serie de pasos que tiene que hacer A para reaccionar, para formar R. Es decir, él ya no va a pasar así como de, llego a A, me empieza a transformar. Y ya, sale. Ya no. Ahora, él tiene que cumplir una serie de pasos para poder llegar a transformarse en R. Si no los cumple o alguno de esos pasos falla, la reacción se vuelve ineficiente y entonces el diseño del reactor está mal. Y todo comenzando desde la partícula, desde la molécula. Entonces, esta clase se basa en entender cómo desde la molécula llego a diseñar todo el tanque grandote para mi reactor. Y todo comienza por esto, desde el catalizador. Ese es el punto en los reactores heterogéneos. Por eso la velocidad de reacción va a sufrir una serie de modificaciones. ¿Se acuerdan cuando calculaban el orden de reacción? Vamos a ver algo similar, pero no con orden de reacción, sino vamos a corroborar datos experimentales para ver si se ajustan a la cinética propuesta. ¿Se acuerdan de sus clases de fases? Que había un montón de ecuaciones. Sí. Algo así similar. Sí, porque ahora resulta, esto se ve complicado y es una clase difícil porque está cambiando constantemente con el tiempo.
Sí hay bases, sí hay ya teorías, pero al final de cuentas, cada quien está diseñando su propio reactor, su propia reacción. Le está mejorando, adhiriendo muchas cosas. ¿Cómo puede ser la interacción con la luz, las nanopartículas, la inteligencia artificial ahora? Todo eso afecta el diseño de esto. Lo que les voy a dar aquí son las bases. Y ya de las bases se van a dar cuenta con sus artículos que se van por otros lados, pero todo siempre cae en lo mismo. Entonces, esos pasos aquí se los defino en 3 nada más, pero ahorita vamos a verlo a detalle. ¿Pueden los reactivos llegar a la superficie? Es decir, entra ¿puede llegar aquí? ¿Qué obstáculo se va a encontrar para que llegue a la superficie del catalizador? ¿No es una molécula, no? ¿Eh? ¿No es una molécula el tipo de flujo que hay? Sí, pero ¿se le pegarán? ¿O se seguirán derecho? Esa es la pregunta. El fenómeno de transporte de cómo llega a la superficie del sólido. Ese es un paso. Es como ustedes, cuando quieren comprar algo en el súper, tienen que primero llegar al súper, ¿no? ¿Cómo van a llegar? Tengo coche, voy en bicicleta. Análogamente, eso le pasa a las moléculas. Ahora la molécula dice, ¿ahora cómo voy a pegar esa cosa? Es el móvil, ¿no? Ese es uno son 7 pasos, pero aquí lo definí en 3. ¿Pueden los reactivos adherirse a la superficie? Aquí es donde entramos a la diferencia de absorción y absorción. Absorción es cuando ustedes crean un refresco con gas. El refresco tiene gas, ¿no? Es una mezcla de 2 fluidos. Eso es absorción. Cuando puedo mezclar 2 fluidos, en este caso CO2 con el líquido del refresco. Lo mezclo y se forma una absorción. La absorción es diferente. La absorción sucede entre fluido y un sólido. Como por ejemplo, ¿es lo mismo mojar papel que mojar la mesa? No. En la mesa tiro un líquido y se observa cómo el líquido queda ahí la mancha, ¿no? ¿Está absorbido? Sí. ¿Por absorción? ¿Con D? Absorbido, con D. ¿Absorbido no? No. Porque a poco se crea una mezcla entre el sólido y el líquido, ¿no? Hay una interfase, ¿no? En el papel, si yo mojo papel, ¿estoy haciendo absorción o absorción? Absorción. No, sigue siendo absorción. Sí, porque es sólido. Porque a pesar de que lo único que está pasando es que la celulosa se está impregnando de agua. Si yo lo veo con un microscopio, yo voy a ver que la celulosa sigue intacta. La única diferencia es que tiene humedad alrededor. Está absorbiendo, por eso usan papel para absorber líquidos, ¿no? No es lo mismo secar la mesa con un papel que secarlo con un plástico. Porque el plástico absorbe mejor o el papel absorbe mejor. El papel absorbe mejor. Está mal que digamos absorber. Porque al plástico no se le adhieren tan fácilmente las moléculas de agua. Inclusive hay unos plásticos que son repelentes al agua, ¿no? Hidrofóbicos. Más no significa que no se adhiere el agua. Sí se adhiere el agua, pero en menor proporción que otro material. Eso también es tecnología de los materiales. Cuando tú provocas que un material haga lo que tú quieras. Manipulación. Y esas cosas me gustan. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar qué es la absorción. Si el paso 1 era que entrar al catalizador, la siguiente pregunta, bueno, si ya llegó ahí, ¿se va a mantener ahí o se va a seguir de largo? Si se mantiene ahí, hay absorción. Si no se mantiene, no hay absorción. ¿Sí? ¿No? Llega, se queda ahí. Si se queda ahí y se ancla, hay absorción. Si no se ancla y se sigue de largo, no hay absorción. Porque ahí tiene que ver con la compatibilidad del catalizador. Tiene que ver con muchas cosas. Pero sí, puede ver con la composición, con la morfología, con las condiciones de temperatura y presión. Si antes les tenía que pensar a nivel molecular, ahora tienen que pensar todavía hasta más allá. Algo llamado interacciones. ¿Qué interacciones conocen hasta ahorita? Quizás ni se han dado cuenta, pero los enlaces covalentes, los enlaces iónicos, todo eso son interacciones químicas. Pero hay muchas otras interacciones que vamos a ver aquí.
Porque ¿qué es una interacción? Es justamente cómo se agarra de la mano A con el catalizador. Ujú. Por ejemplo, entre ustedes, hay quienes se caen bien y hay quienes no. Quienes se caen bien se unen porque tienen algo en similitud, ¿no? Quienes no se repelen porque pues hay algo que no les gusta de esa persona, ¿no? Lo mismo las moléculas. ¿De acuerdo? Esto se va a hacer también para que lo comprendan, vamos a hacer muchas analogías. De hecho, por ahí va su primera tarea del proyecto. Ahorita se los explico. La última, ¿qué tan rápido reaccionan en la superficie? Reacción superficial. Supongamos que sí. A se transportó y quedó ahí. Y supongamos que también se quedó ahí. A se quedó aquí pegado. La siguiente parte, ¿cómo esto va a reaccionar? Ahí viene su velocidad de reacción. La menos RA sucede. ¿Qué tan rápido o qué tan lento es? ¿Dudas en eso? No. Entonces, ¿cuál es el nuevo objetivo? Pues diseñar un reactor de este tipo. Es lo que venimos en el nivel 3. Vamos a utilizar los mismos balances de materia y energía que vimos, pero ya para involucrar un catalizador. Eso no lo voy a poner en el examen, pero si quiero ver. ¿Cuál es la nueva que vamos a tener que hacer? Pues tenemos que construir una nueva MCRA. Esta es la nueva. ¿Cómo la hago? Porque antes la hacemos con K por reactivos a su orden de reacción. Y cuando era reversible, menos la reacción inversa, ¿no? Ahora es algo similar, pero hay que agregar cómo influye ese nuevo material sólido dentro de esa velocidad de reacción. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? Bien, entonces si observan la guía, después dice, esta guía está dividida en 3 niveles que nos llevarán de la molécula al reactor. Nivel 1, es lo que vamos a ver esta semana. La cinética en la superficie, el porqué de la reacción. Vamos a comenzar desde lo más fundamental, aquí. De aquí se origina todo. Recuerden que para el diseño de reactores tienen que conocer la cinética, la menos RA para poder introducir, ¿sí o no? Pues ahora vamos a hacer lo mismo. Anteriormente ustedes conocieron cinética, ahora vamos a ver la cinética, pero cuando tenemos un catalizador sólido. Y vamos a construir la nueva menos RA. Una vez que aprendamos a hacer eso, entonces tal vez ya podemos pasar al diseño del reactor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo del nivel 1? Pues aprender a derivar la ecuación de velocidad matemática, o sea, obtener la expresión matemática de menos RA, basándonos en lo que ocurre con las moléculas de los reactivos y un nuevo término para ustedes, que a lo mejor no está nuevo, pero sí, la primera vez que lo usan como un término matemático, sitios activos. ¿Qué es un sitio activo? Todos los lugares disponibles para que la reacción suceda. Por ejemplo, ¿este es un sitio activo? Sí. ¿Este es un sitio activo? No. ¿Este? Sí. Puede ser el caso que tengo muchos sitios activos, ¿no? Todos, como muchas filas, como muchos asientos en el cine. Pero no todos son funcionales. Puedo tener 100 sitios activos y solamente funcionan 2. Eso también importa. Y eso tiene que ver con el diseño del material catalítico. Puedo crear el mejor material con un montón de sitios, pero no necesariamente va a ser bueno para esa reacción. Porque va a depender de qué. No solo depende de él, también depende de cómo esté configurado la molécula. Y aquí entra sus clases de orgánica. Pues sí, porque la molécula, ¿qué tal si es un benceno y tiene un grupo amina ahí volando? ¿De dónde se va a anclar? ¿Del grupo amina o de uno de las resonancias que tiene el benceno? Las resonancias de los... Esa es la pregunta. No se podría porque está resonando, pero no está libre en un electrón libre y las aminas generalmente tienen un... ¿Y qué tal si tengo una amina y aparte tengo una cadena que le estorba? Una cadena de varios carbonos. Sí, es lo que quiero. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron
estereoquímica, que es la orientación, ¿no? Ah, pues eso también involucra esto. Ay, no, ya. Claro, eso sí haciendo muy meticuloso. Los proyectos de investigación se observan desde todos esos puntos. Ustedes, claro, no se les va a pedir todo eso, pero quiero que vean la profundidad y el panorama completo. Involucra eso, también involucra, por ejemplo, ustedes no lo saben, pero lo que llevan ahorita visto en su clase de materiales, no sé cómo se llama, estructura de los materiales, los sólidos están construidos como si fueran muchas celditas pequeñas, que se les llama, ¿cómo se les llama? Estructura cristalográfica. Y esta estructura cristalográfica, imagínense un diamante, tiene muchas caras, ¿no? El típico que conocemos. No es lo mismo ver la cara de frente que la de atrás, o que la que está a 50 grados o la que está a 25 grados. Siempre muestras una cara diferente, ¿no? Como cuando les van a la cárcel, ¿no? Que les ponen perfiles y demás. Imagínense que el material también tiene sus perfiles. Dependiendo cómo está acomodado el material, esa cara es la que va a reaccionar. Y eso se le llama plano cristalográfico. No es lo mismo, se le suelen, no lo vamos a ver, o tal vez sí. Hay muchos planos cristalográficos de un material. Puede ser, aquí también entramos a vectores. ¿Se acuerdan que existía I, J y K? Sí. Ah, los planos cristalográficos son vectores. Puede ser el vector 1, 1, 1. O 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0. Entonces, dependiendo cuál esté viendo, puede ser que mejore la reacción o empeore. También involucran los defectos. ¿Sabían que dicen por ahí que se supone que ningún material es perfecto? ¿Cuál es el único que se acerca a esa perfección? El diamante. Pero se dice por ahí que si existiera un material totalmente perfecto que tuviera sus caras al 100% bien hechas, no existiríamos. Porque los defectos son los que nos generan justamente estas reacciones, estos cambios. Entonces, si todo estaba ordenado perfectamente, pues no hay cambios. Y como todo está enlazado según la cuántica, entonces si una cosa es perfecta, todos morimos. Y de hecho, de eso habla la entropía, ¿no? La entropía es el grado de desorden. Si es 0, estamos muertos termodinámicamente, ¿no? Entonces, todo eso está involucrado aquí. Entonces, como les digo, puede aquí tener varias caras. Si reacciono en esta, tengo una menos RA. Si reacciona en esta, otra menos RA. Si reacciona aquí, otra menos RA. Entonces les digo que esto es muy similar a la clase de fases un poco, porque si recuerdan, las ecuaciones se decían tan complejas como el profesor les decía. Y ahora en estas ecuaciones triviales. No, y que ahora quiero que calculen la B de esta forma, la B0, N. Mientras más, ¿se acuerdan que les dije que mientras más datos le pongo a mis ecuaciones, más real se vuelve el sistema? Al final de cuentas, el objetivo de una ecuación matemática, ¿cuál es? La descripción total de un fenómeno químico o físico, o sea, totalmente natural, ¿no? Pero para poder hacerlo, necesitamos ponerle muchísimas variables, muchas condiciones. ¿Pero eso en ingeniería conviene? No. Tenemos que hacer consideraciones como las que hacemos en los balances de energía. Mientras más consideraciones, existe un problema. Más inexacto es nuestro modelo, ¿no? Pero entonces es donde entra nuestra formación. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Bien, aquí nos dice, aprender a derivar la ecuación basándose en lo que ocurre en el molecular en el sitio activo. Este nivel es esencial para resolver el problema 1. Llamémosle al problema 1 el primer problema que viene en su examen. Sí, ya el último examen. El problema 1 se llama cinética LHHW y validación de modelo. ¿Cuál es la cinética LHHW? Abajo lo dice, derivación de un modelo cinético de Lagrange-Heisenberg. Ese es una de tantas formas, ¿se acuerdan que existen tantas ecuaciones dependiendo que quiera describir? Esa es una forma, una ecuación que nos describe cómo se absorbe una molécula en un sólido. Hay muchos. Entonces, generalmente los que hacemos catálisis, nos ajustamos a encontrar qué modelo es el que representa el fenómeno de absorción. Entonces,
Necesito la absorción porque solamente así voy a poder obtener una velocidad de reacción. Entonces, el problema 1 se basa en eso, que se les van a preguntar, ¿el modelo que yo obtuve es correcto o es incorrecto? Para describir ese proceso de absorción. Literalmente se los preguntan, pero con cálculos. Entonces, no está tan difícil, así que no, ya pasaron la fe. No, aquí, si se hace difícil es porque no entendemos los conceptos. Cuando entendemos de qué estoy hablando, ¿se acuerdan de lo de volúmenes molares? Que era así como de, ¿quién es el real? ¿Quién es el ideal? ¿Quién es el exceso? ¿Qué? Algo así pasa. Tenemos que dejar bien claros aquí en su mente qué es cada cosa. Para que cuando ustedes estén haciendo créanme que está muy sencillo esa parte, no es... Está más difícil lo de balance de energía. Entonces no se apuren, podemos hacer pequeños problemas fáciles y luego así poco a poco. Muy bien, entonces validación del modelo. Seguramente ya les van a dar una RA hecha. Lo que ustedes tienen que ver es si los valores experimentales si concuerdan con la teoría del modelo de Lagrange-Hissing. Es una comparación entre como lo que hacen en los laboratorios, lo práctico comparado con lo teórico. Dice, evalúa la capacidad de derivar la ley de velocidad basada en un mecanismo superficial propuesto. ¿Se acuerdan de los mecanismos de reacción que veían en orgánica y los que vieron en el semestre pasado? Eso bueno. Que si ya se le pega a B y que luego que B ya se pega a la otra cosa. Ahora lo que se le agrega de nuevo es lo de los sitios activos. El sitio activo ya juega como aunque él no está participando directamente en la reacción, es como un hueco, es como un asiento. Y los asientos aquí se importan. Por ejemplo, ahí dice, el problema les pide analizar la reacción A más B que me da R. Se les da un mecanismo de 3 pasos y deberá suponer la reacción, los 3 pasos son como los que dije hace rato. Deberán suponer que la reacción superficial es la etapa controlante. ¿Qué es la etapa controlante? Lo vamos a retomar otra vez, pero se los voy diciendo. Acuérdense que esta es una clase repetitiva. Mientras más repito, más se les queda. Etapa determinante. ¿Se acuerdan que les dije que había 3 etapas? ¿Cómo llega de A a la superficie? ¿Cómo se ancla? Y luego, ¿cómo reacciona? Si una de esas 3 etapas es la lenta, esa es la etapa determinante. ¿Se acuerdan de lo del reactivo limitante? ¿Qué pasaba con él? Si se acaba la reacción. En este caso, la etapa lenta es la que determina si la reacción va rápida o no. Imagínense cuando ustedes quieren llegar a la escuela y viene el transporte público y tienen 3 caminos diferentes, ¿no? Que tal vez uno sea camino de aquí a donde tomo el transporte público, o donde tomo mi Uber. Y luego el Uber, ¿cómo llega? Acá, el tráfico, ¿no? Y luego, ¿cómo me bajo de ahí hasta llegar al edificio donde tengo que estar? ¿Cuál es la etapa más lenta? La del tráfico, para algunos, ¿no? Pero ¿qué tal si para salir de su casa y llegar al Uber no los dejan salir porque se perdieron las llaves? Se vuelve la etapa más lenta esa, ¿no? Entonces, ¿quién es la que determina si va a llegar temprano o tarde a la escuela? Pues esa etapa en donde más se tarda, ¿no? Así ocurre con los mecanismos. ¿Qué etapa es la que es más lenta y la que va a trazar todo el proceso de reacción? Esa es la etapa determinante. ¿Se queda claro? Es la que, ahora básicamente la que tarda más. Y es la que provoca que todo, ahora sí que como cuando yo les pido, no sé, las prácticas o reportes, y yo ya quiero calificar a todos, pero hay un equipo que no me las ha dado, se detiene todo. ¿Sí lo explico? Muy bien. Lo vamos a retomar. Cuando yo sepa cuál es la etapa determinante, por eso es importante conocer los pasos, yo voy a poder desarrollar una ecuación y con esa ecuación la voy a modificar algebraicamente para obtener al final una ecuación de la forma linealizada, o sea, y igual a mx más b. De esa voy a obtener su factor de probabilidad que me diga si se ajustan los datos o no. ¿Cuál es ese? R cuadrada. Si la R cuadrada es el cada uno, puedo concluir que sí, los datos de la RA son correctos.
De eso se trata ese primer problema. Bien, tema 1. El mecanismo catalítico y la absorción. Vamos a comenzar con la descripción conceptual de las 7 etapas. Aquí les dije que son 3, ¿no? Pero ¿por qué son 3 y no son 7? Originalmente son 7. Pero ¿se acuerdan que les dije que no vamos a estar estudiando todo? Es decir, yo puedo agarrar y estudiar todo esto, claro que sí. Pero para hacer todo esto tenía que contener todos mis conocimientos de transferencia de calor, de fenómenos de transporte, de química orgánica, de qué se les ocurre, de propiedades de los materiales, de economía inclusive. Pero la clase no nos da para tanto. Entonces, de 7 pasos que involucra todo eso, nos vamos a dedicar solo a 3. Cómo llega, cómo se ancla y cómo reacciona. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que no tengan que describir los otros pasos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante todo esto? Si alguno de los pasos es lento, la reacción va a ser ineficiente. Y si es ineficiente, el diseño del reactor va a estar mal. Aunque una sea muy rápida, por ejemplo, la reacción sucede muy rápido, pero si el paso de que A llegue y se ancle es lento, va a afectar. No importa que esta sea muy rápida. O lo paso contrario, que sí se ancle rápido, que sí llegue acá rápido, pero que no se ancle rápido. Es decir, se queda ahí A, pero se queda viendo al catalizador así como de, ¿qué hacemos? Y así tarda tiempo. Si eso se vuelve lento, también, aunque la velocidad de reacción sea muy rápida, no importa, las cosas no van a salir bien. Muy bien, entonces vamos a duda. ¿Ninguna? ¿Hasta ahorita? Yo tendría muchas. Tengo muchas. No es necesario que vayan a comprender estos temas porque acuérdense que sí, pues aún voy a hacer el examen teórico. Y cuando pasen a exponer, tienen que explicarme con esos nuevos conceptos. De hecho, de eso se trata. El artículo que nos lo describan con lo que estamos aprendiendo. Por ahí tengo un ejemplo. Bien. Vamos a comenzar con el primer tema. Las 7 etapas de la catálisis. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí. Entonces estamos en el nivel 1, donde vamos a describir cómo tengo la RH. En el nivel 2 vamos a ver ahora después cómo diseño ya el reactor. Y de hecho ya hay un problemario 1. Pero se los doy en la siguiente clase.
Bien, para poder nosotros modelar la ecuación matemática de la velocidad de reacción, o sea, la menos RA, primero tenemos que entender cómo entra esa especie que va a reaccionar al reactor, cómo se ancla el catalizador y luego cómo reacciona. Inclusive hasta cómo sale después, ¿no? Porque también se tiene que desprender. ¿Cuál es el proceso contrario a la absorción? La desorción. Es como una nave espacial. Llega, se ancla ¿no? ¿Cómo le llaman? Esa cosa. Como cuando un cohete va y se pega luego a la estación y después se tiene que despegar, ¿no? Esos procesos de pegar y desapegar tienen que ser eficientes. Supongamos que A va a formar R. Ahorita vamos a ver que como si fuera un proceso irreversible, pero realmente en catalizadores son procesos reversibles. Muy bien, son 7 etapas. Háganse cuenta que van a entrar a una carrera, ¿no? Y cada uno de ustedes es la especie que va a reaccionar. Tienen que saltar una serie de 7 obstáculos para poder llegar a la meta. Si alguno de esos obstáculos falla, ¿cómo le llamo a ese paso? La etapa de, ¿cómo? Controlante de la reacción. Ahorita les digo bien más, les dicto qué es. Es de etapa determinante de la reacción. Etapa determinante de la reacción es aquella que es la más lenta. Número 1. Es el transporte externo del reactivo. Voy a poner como ejemplo el reactor de flujo. Y luego vamos a ver qué tipos de reactores o cómo se llaman más. Este está. ¿Cómo entra aquí A, no? Y aquí vamos a poner catalizador de otra forma. Es cómo A entra y cómo se va a adherir a las partículas del catalizador. Esa es la primera etapa. Ahí les cito. La molécula A viaja desde el seno del fluido hasta la superficie exterior. ¿Hasta dónde? La superficie exterior de la partícula del catalizador. Es decir, entra al reactor
fluido, ¿no? Todo de acá, hecho es un fluido. ¿Sí? Cuando digo fluido puede ser un líquido o un gas, ¿no? Y estos son los catalizadores. Esa etapa nos habla de cómo A llega a sentarse. Cómo ustedes desde que llegaron, cómo se sientan aquí en el salón. Algunos a lo mejor vienen así como mareados, otros a lo mejor dicen este lugar no me gusta y se van a otro. Aunque no lo crean, las moléculas, yo siempre he dicho que las moléculas son como los humanos. ¿Dudas del primer paso? Vamos con el segundo. Transporte interno del reactivo, difusión en poro. Esa es la siguiente. Transporte interno del reactivo. Difusión en poro. ¿Qué es difusión? ¿Qué era difusión? Por ejemplo, ¿por qué existe la temperatura o la transferencia de calor se debe a un cambio de qué? De temperatura. En el caso de la difusión es el transporte de la masa. Acuérdense, difusión es para la masa. Momentum es cuando hay una diferencia de qué? De velocidad. De velocidad, ¿sí? Sí. Estoy pensando en esa parte, sí. La de concentración es cuando hay una diferencia de concentración, de difusión. Es, por ejemplo, cuando hay en una fiesta mucha gente, ustedes van a buscar un lugar donde esté vacío y se puedan acomodar, ¿no? No se van a ir a donde están todos pegados. O cuando llegan aquí, bueno, aquí no es que se examen si todos se aglomeran hasta el fondo. Pero generalmente buscan un lugar donde esté vacío. Entonces, ¿cómo se transporta la materia? ¿Del lugar donde hay mayor concentración hay menos o al revés? De mayor a menor. De mayor a menor. Siempre, si somos muchos, decir, ay, ahí está libre, todos corren para allá. Entonces, difusión en poro. Obviamente,
Si yo llego y veo que los asientos son los poros, me voy a sentar en donde esté libre, ¿no? Lo mismo hace la molécula. A va a empezar a difundir dentro de los poros de la partícula. Esta es esta. Solo que si ya la veo con un zoom, aquí la veo como un puntito, pero ya si la veo con un zoom, tiene poros. Todos los materiales, de hecho, no importa cuál sea. Aunque ustedes lo vean lisos, no hay ningún material liso. Todos tienen defectos. Hasta un acero. Por ejemplo, esto en corrosión es muy importante. Porque si un acero tú lo quieres ver completamente uniforme, ¿no? Pero si le veo una picadura, uy, eso es grave. Porque quiere decir que la tubería empieza a fracturarse. Y entonces es donde vienen todos los estudios de corrosión, economía y todo eso. Cosa que para la mayoría, si alguien quiere estudiar eso, nunca va a morir. Entonces, la difusión interna, mientras en esta fue cómo llega de A a la superficie, ahora es cómo A entra dentro de la partícula del catalizador. Recuerda haberles dicho. La molécula A entra en un poro del catalizador. Y se difunde hacia el interior. La molécula A entra en un poro del catalizador y se difunde hacia el interior. ¿Listo? Vamos con el 3. Absorción. En la absorción ya no hay movimiento, ya no hay momentum, ya queda estática en un solo lugar dentro del poro del catalizador. Inclusive hasta puede quedar afuera. ¿Por qué no? Les dicto. Absorción. La molécula A se pega a un sitio activo. Y digo pegar solo como para señalarlo, pero no es lo correcto, ya es más que eso. Se pega a un sitio activo. En la superficie interna del poro. Todos estos que estoy dibujando aquí son sitios activos. Primer paso, cómo entró y cómo llegó a la superficie. Como si fuera en una nave espacial. Sale de su lugar de origen y cómo llega al planeta. Ya llega el planeta a la superficie de la atmósfera, ¿no? Cuando empiece a entrar en la atmósfera estaríamos en el transporte interno del reactivo.
cuando empieza a entrar al planeta. Cuando toca tierra, donde sea que pare, es la torsión. Ahí llega con sus patitas y dice, el lugar en donde se ancla la molécula se le llama sitio activo. Sería perfecto que el sólido fuera un sitio activo, ¿no? Porque entonces se pegaría en todos lados. Pero eso no suele pasar. ¿Cómo podría yo definir cuál es un sitio activo? Existen simulaciones, podríamos hacer un modelo matemático, pero en realidad esto va a depender de lo que dije hace un momento, de las propiedades del sólido, como son sus planos cristalográficos, su composición, su morfología. ¿Qué otra cosa podría ser? Las condiciones de presión y temperatura. Esa parte se estudia en catálisis, pero ya meramente ya de una forma experimental o analizando perfectamente el material. Entonces, ¿quedó claro qué es la absorción y qué es un sitio activo? Un sitio activo es un lugar disponible donde puede ocurrir la reacción. Vamos con la 4. La número 4 es la reacción superficial. Les dicto. La molécula A ya absorbida reacciona para formar el producto P. Digo, el producto R, usando R, ¿verdad? ¿Reacciona para qué? Formar el producto R. Entre paréntesis, también absorbido. Absorbido. Así que se puede ver con la tortuga. Aquí, ¿quién es el sitio activo? Este. Todos esos son sitios activos. Podría tener sitios activos inclusive libres, pero sin una molécula absorbida. ¿Sí? Entonces es un sitio activo vacío. Y este es un sitio activo absorbido. Ahora, puedo tener A, pero también puedo tener R.
¿Sí me explicó? Puede ser que yo llego, soy la molécula A, me siento, pasa un tiempo y ahí ya no soy A, soy R. Sí, sé que esa parte sigue siendo una caja negra porque bueno, ¿y cómo pasa eso? Pero eso ya estaríamos hablando ya de química a nivel de enlaces moleculares, ya estaríamos hablando de cuántica, de cómo están transformándose los electrones, todo eso. Entonces esa parte es otra cosa que podríamos estudiar, claro que sí, como A se está transformando en P, pero ya está ocurriendo ahí. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense que a la salida del reactor sigo teniendo A, porque las reacciones no tienen una conversión al 100%. Entonces, algunos van a quedarse como sitios vacíos, otros van a tener a A y otros van a tener ya a R. ¿Dudas en eso? Ahí ya entraría lo que ustedes ven en orgánica. Ay, que ya me quitaron el OH y ahora tengo hemoglobina y ahora soy otra cosa. Ahí ocurriría esa reacción, cuando A se está transformando a R. ¿Sí? Entonces, literalmente es así. Lo voy a dejar de esa forma, pero obviamente ahí hay una caja negra que tenemos que explicar más a fondo, ¿no? A llega, me pego y de repente pasa el tiempo y ya no soy A, ahora soy A. ¿Dudas ahí? ¿Ya les dicté ese párrafo? ¿El 4? ¿La reacción superficial? Sí, reacción superficial. Sí, ¿no? Vamos con el paso 5. Desorción. Desorción. Si ya se formó R, entonces ahora él tiene que despegarse para poder salir del reactor, ¿no? No se va a quedar ahí pegado. Entonces, es lo opuesto a la absorción. Si la absorción se pegó acá, se despega. Tanto se despega como R, así como también se despega. Todo lo formado se debe de despegar. Eso se le llama desorción, que es lo opuesto a la absorción. Entonces les dicto que es la molécula R coma recién formada coma se despega del sitio activo. ¿Listo? Bien, entonces en ese paso, pues solamente la molécula que ya se absorbió, se transformó, reaccionó, ahora se va a ir. De nada sirve que todo se quede pegado al catalizador, porque entonces eso sería un problema. A eso se le llama envenenamiento del catalizador, cuando al catalizador se le queda pegado el producto.
¿Y eso es malo o bueno? Pues sí, porque es como en el cine, ¿no? Así como ya acabó la película ya. Y se quedan ahí, ¿no? Y es como de ¿qué? Profe, tengo una duda. Sí. La etapa de transporte interno y la de absorción ocurren al mismo tiempo, ¿no? Mientras las moléculas se están metiendo a los pólitos, pues esas mismas las van ocupando, ¿no? Se van moviendo y a la misma forma se están absorbiendo y se transforman. Pues es que en realidad esto es caótico, todo está funcionando al mismo tiempo. Lo que pasa es de que quiero darles a demostrar cómo sería idealmente. No sé si me explico. Pero cierto, eso es lo que causa muchos problemas en catálisis, porque mientras esto está agregándose acá, al mismo tiempo está difundiendo. De hecho, todo esto sucede en milisegundos, no se podría contabilizar del todo. Está entrando, y mientras está entrando también se está absorbiendo. Pero se lo estoy dando como por pasos para que sea más detallado. Pero sí es cierto, inclusive pasa algo muy lo del envenenamiento. Aquí se supone que RNA tiene que salirse del sitio activo, ¿no? Pero que casi se topan con otro sitio activo y en lugar de irse se vuelve a pegar. ¿Sí me explico? Entonces, las moléculas son como los seres humanos, así los veo yo. Y tú dirías, pues tienes que hacerle como debes de hacer, ¿no? Pero como nosotros somos necios, nos gusta para hacer siempre por el mismo error, pues igual ellas. Dicen, pues aquí hay otro sitio activo, pues me voy a quedar ahí. O no me voy a pegar, ¿no? ¿Por qué me voy a pegar? O no me gusta este lugar, me voy a ir a otro. Sí, las moléculas, los elementos químicos que usamos tienen esa capacidad de decidir. Y no porque tengan conciencia, sino por sus propias propiedades. ¿Dudas? Siguiente paso. Transporte interno del producto. Les dicto. La molécula R se difunde desde el interior del poro hacia la superficie exterior. Es lo opuesto de acá. Ahora está saliendo del interior del poro hacia el exterior de la partícula. Y número 7. Nada más sencillo.
con transporte externo del producto, es decir, ya salió de la superficie del catalizador y ahora ya va al espacio para salir afuera del reactor. Les dicto ahí. La molécula R viaja desde la superficie exterior, ¿Viaja desde dónde? desde la superficie exterior del catalizador de vuelta al seno del fluido. Del fluido. Entonces, así como ya no se dan cuenta, pues ahora sí nos importa cómo pasa dentro del reactor, ¿no? Son 7 pasos los que tiene que cumplir el catalizador y saltar esos obstáculos. Aquí, ¿cuál es el obstáculo que puede obtenerse? Pues de que haya turbulencias y que por esas turbulencias A nunca llegue al 100% a la partícula del catalizador. ¿Cuál podría ser un obstáculo en el transporte interno? Pues que tal vez los poros, si son muy chiquitos y la molécula es muy grande, ¿va a entrar? No. Solo se va a absorber superficialmente, ¿no? Y entonces todo el área interna no sirve de nada. Entonces, cuando yo diseño un catalizador, sí importa pensar en el tamaño del poro. No es lo mismo una molécula de dióxido de carbono que una de hidrógeno. ¿Quién es más grande? ¿La molécula de dióxido de carbono o la de hidrógeno diatómico? ¿Cuál? La de dióxido de carbono es más grande. Es más probable que el hidrógeno entre adentro, entre al interior del poro, que una molécula de dióxido de carbono. Entonces aquí sí importan los tamaños de las moléculas. Eso puede ser un impedimento. En la etapa 3, ¿cuál puede ser el impedimento? Pues de que haya 100 sitios activos y solo se ocupen 13. En la etapa 4, ¿cuál puede ser un impedimento? Que vuelva a regresar a las instalaciones. Hay los que típicos conocemos en reactores, que A no se transforma en R porque su eficiencia es baja, que la condición de temperatura no está suficiente para que A se llegue a transformarse en R. En esta parte es lo que conocemos de las reacciones químicas. En la etapa 5, ¿cuál es el obstáculo? Que nunca se resuelva. Que le gusta, aquí me gustó. En la etapa 6, ¿cuál podría ser el problema? Pues un fenómeno de transporte, ¿no? De que ahora quiere salir, pero no lo deja porque a lo mejor se formó un producto secundario alrededor. O que se vaya con otra cosa del fluido. Ahí involucra la pureza. Y en el transporte externo del producto, pues que tal vez lo mismo, algún impedimento. ¿Qué será? Aquí ya más de flujo de fluidos, turbulencias, que no hay flujo laminar, que se queda aquí incrustado. Entonces, estas son las 7 etapas. De esas 7 etapas, no vamos a analizar todas para los problemas. Nos vamos a enfocar en las etapas, pero que les digo, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Esas son las etapas principales para los problemas que vamos a ver. No es que las otras no importen, sí importan, pero para poderlas estudiar tendríamos que estudiar no solamente esto, sino que también los fenómenos de transporte. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando yo tengo dos moléculas que las voy a hacer reaccionar y bueno, yo los meto con un catalizador,
esas dos moléculas se ponen, se absorben en el mismo sitio activo o son vecinales. Ese es otro obstáculo o otra cosa. Eso se llama mecanismos y es lo que justamente vamos a analizar. ¿Cómo se absorben? Si tengo dos especies, las dos se van a ocupar en un mismo sitio activo. No lo sabemos. Pero si eso sucede, la reacción va a ser diferente, ¿no? Porque es justo, aquí estamos analizando un reactivo o un producto. Pero estamos analizando dos. Ahí entramos en los mecanismos. Las dos se anclan en dos sitios diferentes. Esto siempre lo describí en la clase como los changuitos que se van colgando de las chilenas. Puede haber muchos changuitos que se están colgando, ¿no? Pero para que reaccionen tienen que estar juntos al menos dos de ellos, ¿no? Para formar un nuevo producto. Pero si el changuito con el que iba a reaccionar está hasta allá, puede alcanzarlo. Entonces ahí es donde entra lo que vamos a ver de mecanismos de absorción y desorción. ¿Quién se ancla con quién? ¿Qué tal si tengo un sitio activo entre él y yo? ¿Va a ser más sencillo o más difícil? De hecho, es una de las que vamos a ver eso. Cuando supongamos que somos dos, ¿no? Y los dos queremos el mismo asiento. ¿Nos vamos a pelear o qué vamos a hacer? O si están ustedes dos y van a reaccionar, ¿no? Cuando se crea un nuevo producto, ¿dónde se va a anclar el producto? ¿A dónde estaba ella o ella? ¿Sí me explico? Eso se les llama sitios preferenciales y tienen que ver con la dinámica de las propiedades de los materiales e inclusive de la molécula que estamos viendo. Y esto, para que vean, es donde viene ya la separación de catálisis de las bases a lo que realmente es cada reacción por separado. Ahorita les voy a subir al grupo un ejemplo de esto. Un ejemplo de una vida cotidiana y un ejemplo de una reacción real. Lo que quiero que hagan, allá viene la tarea. Bueno, ya no es tarea porque, ¿cuánto les dije que valía la exposición? Tiene un valor, ¿no? 20, ¿no? 20 de su calificación total. Bueno, pienso que ahí en la guía. Aquí el punto es de que, ¿cómo vamos a empezar? Yo quería darles sus propios artículos, pero a la vez que no voy a dar tiempo. Entre que califico, hago artículos, me paro de cabeza, no duermo. Una vez, pues en sus exámenes no dormí 40 horas. Fue genial. Y al final veníamos. ¡Ay, son mis alumnos! No, sí me pasó. Pero es que ese día tenían que hacer sus exámenes, uno por uno. Tenía que entregar un artículo. Tenía que dar clases. Tenía que ir a la academia. Ay, no. Pero sobreviví. Sí se puede. Sigo vivo. Y ahora ya no sé dormir. Bueno, aquí el punto es de que realmente no me va a dar tiempo yo de darles sus propios artículos. Entonces lo que quiero que hagan que, de acuerdo a lo que ustedes desean, búsquense 3. La siguiente semana me los van a mostrar. O si es posible, la siguiente clase o la siguiente semana. Las siguientes 2 clases. Me van a mostrar de esos 3 y yo les voy a decir, hagan este. Entonces, ¿cómo los van a buscar? Quiero que sean artículos en inglés. Si quieren en español, también. Si quieren en japonés, también. No me importa de dónde venga su artículo. Yo quiero 3. Pero eso sí, que sí sean artículos serios. Nada de que a Wikipedia o ahí algo raro. ¿Cómo lo voy a buscar? En el Google Scholar. Ahí le voy a escribir mis palabras clave de acuerdo a los temas. A algunos les gusta baterías, otros me dijeron de neumáticos. Busquen de acuerdo al tema que ustedes deseen. Van a elegir 3 y de esos 3 yo voy a seleccionar cuál van a hacer. De preferencia que sean de reacciones heterogéneas, claro. Los temas que me habían propuesto están bien. Por ejemplo, el ejemplo que les voy a mandar es de la producción de hidrógeno verde. Entonces, dejen subirse. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? De una vez, antes de que se lo suban. Vamos a ver. Vamos a hacer ya unos problemitas de esto.
Vamos a traducir estos conceptos ahora a matemáticas. Porque siempre. No podemos dejarlo como los cuentos de hadas. Déjenme buscar el ejemplo. Se los voy a pasar en Word, es que no los transformé. Ábranlo, por favor. Dice: ejemplos de catálisis en reacciones. Analogía cotidiana. Las 7 etapas en una cafetería. ¿Qué quiere decir eso? Imagina que el catalizador poroso es una cafetería muy popular. El reactivo A eres tú, un cliente sin café. El producto B eres tú, cliente con café. El sitio activo S es la barista que toma tu orden y prepara la bebida. Nos dice, aquí está el viaje completo paso a paso. Transporte externo, el número 1. ¿Qué es? La molécula A viaja desde el seno del fluido hasta la superficie exterior del catalizador, ¿sí o no? ¿Cuál es la analogía? Tú caminas desde la calle, sería la calle el seno del fluido, hasta la puerta de entrada de la cafetería, la superficie exterior del catalizador, es decir, el catalizador tienes la cafetería. ¿Sí? Transporte interno es cuando tú entras a la cafetería y caminas por la fila del foro hasta que llegas a la barra donde está la barista. Si se dan cuenta aquí, tienen que hacer fila, ¿no? Esto sucede y es lo que provoca que esta etapa sea la lenta. Porque es como de, el foro, el sitio activo está esperando a que lo ocupe, ¿no? Pero tiene fila. ¿Quién lo va a ocupar? ¿Quién decide, el poro o la molécula? Ambos. Después, la absorción. Cuando llegas a la barra, das tu nombre y tu pedido al barista. Cuando dices, ya llegué, yo quiero esto, esto y esto. Esta parte. Siguiente, reacción superficial. Cuando el barista ya te está preparando la bebida. Te está transformando químicamente de cliente sin café a cliente con café. Dices, cuando ya le dijiste, yo quiero esto, esto y esto, te está preparando tu café. Cuando ya te da el café, tú ya no eres A, eres R, cliente con café. Pero sigues ahí, ¿no? Y que sería el barista raro, ¿no? ¿Por qué no te vas? Desorción. Cuando ya te da tu café y te lo entrega y te vas. Depende cuánto tiempo tarde el barista en hacer el café, es lo que dura la reacción, ¿no? Si se tarda mucho, la reacción es lenta. Si luego te lo dais, ay, qué buen servicio, ¿no? Cuando ya te da tu café y estás libre y te puedes ir, ¿no? Pero si eres un cliente que esté insatisfecho, que va acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etapa lenta? La desorción. Tomas tu café y caminas desde la barra hacia la puerta de la salida. Vas saliendo de la cafetería. Cuando sales de la cafetería y ya te vas a dar la calle. Muy bien, ahora dice, la velocidad a la que la cafetería atiende clientes es la velocidad de reacción global. Es decir, hay una reacción global, sí, es la que generalmente, la que tú observas de cuánto reactivo entra y cuánto producto sale, de forma como total, no viéndolo uno por uno. Por ejemplo, aquí dice, si el barista es lentísimo, bonito, la reacción superficial es la reacción determinante, porque es la lenta. Va a trazar tu proceso de tener un café, ¿no?
Luego abajo viene el ejemplo de electroquímica, la reacción de evolución de hidrógeno. La reacción de evolución de hidrógeno es una reacción en donde un material llega, se absorbe y genera y se transforma en R hidrógeno. Y es cuando ustedes generan el hidrógeno verde, porque a partir de un material que no es contaminante, produce hidrógeno y el hidrógeno es un combustible. Entonces hay muchas reacciones. Espero que sí hagamos las prácticas y nos vamos a hacer esa reacción. Entonces si les queda un cerillo por ahí morir. Pues sí, porque el hidrógeno es muy explosivo. Léase ese ejemplo y qué es lo que quiero como primera tarea de su exposición, que me hagan esto, que me describan el artículo que vayan a elegir, la reacción con los 7 pasos. Les pongo los dos ejemplos, tanto el cotidiano como el verdadero, para que más o menos vean, ¿no? Digo, a mí me funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la primera parte del artículo. Ya después, ya dije, hay una guía, ¿no? De cómo exponer. Creo que sí. Guía del proyecto, dice. No lo vuelvo a enviar. Pero, recuerden, solo son 10 minutos, pero sí quiero que venga esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienen, digamos, su primera tarea. Y acuérdense que es importante que hagan eso porque vale el 20%. ¿Dudas? De los exámenes lo que va a pasar es que los voy a promediar y ese es su valor de sus exámenes. Ya acabamos, chicos. La siguiente clase comenzamos con absorción y unos problemas. Espero que les haya gustado. Sí, me gustó. Hay videos en internet, a ver si busco, donde se ve más claro esto, cómo funciona. Y de aquí, básicamente, usted le puede mover lo que quiera. Sí, como decían acá su compañera, ¿y qué te hace aquí salir en 2? ¿Cómo funciona? Eso ya cambió totalmente todo. Los 7 pasos siempre van a estar. La problemática es cómo van a funcionar. De eso se trata esta materia. Que cómo afecta esto hasta el grado de producir, de generar ya el reactor. Lo que sigue es hacer esto con ecuaciones. Ya no me gustó. Hasta luego, profe. Hasta luego. Y los tenía planeados. Estudien esto, por favor. Profe, ¿cómo vamos saliendo en el examen? Les digo que no. ¿Bien? Ahora no he llorado. ¿Cómo? No he llorado. ¿Puedo borrar? En el teórico sí les puedo decir que la mayoría salió bien. Hay como 3 temas. ¿Soy yo? Ayer. Bueno. Digo el martes. Creo. Estamos viendo que tenemos 8 grupos de WhatsApp. Ese ya no. Sí, lo vayan a hacer porque no se les no pido mucho, pero más que nada. Usted nos apoya, pero nosotros nerviosos. Ya no. ¿Quieres otro lado y no? Me pasas tu primera mano. Nos vemos, chicos. Adiós, profe.